Ella y mi hermano me engañaron y me robaron todo. Yo los hice disparcerse el uno al otro y quedaron en ruinas. Capítulo 1. La familia que jamás fue. Soy Lucas Bennett, nací en Chicago, Illinois, en el seno de una familia que parecía perfecta desde fuera, pero en realidad era un nido de codicia y traición. Mi padre, Robert Bennett, era dueño de Bennett Industries, una empresa de fabricación de equipos médicos que generaba millones de dólares al año. Tenía un hermano menor, Marcus, de 2 años menos que yo, y una novia, Emily, con la que llevaba 7 años juntos. Desde niño, todo estaba diseñado para que Marcus tuviera lo mejor. Mientras yo estudiaba en una escuela pública y trabajaba de repartidor de pizzas para pagar mis libros, él iba a la mejor escuela privada de la ciudad y recibía cualquier cosa que pidiera. Mi padre siempre decía que Marcus era el heredero legítimo y que yo solo era el hijo de la primera esposa que nunca debería haber existido. Pero a pesar de todo, yo me esforcé hasta el límite. Terminé mis estudios en la Universidad de Illinois con honores en ingeniería biomédica y me uní a la empresa familiar, donde desarrollé un sistema de monitoreo médico revolucionario que prometía salvar miles de vidas y hacer millones a la compañía. Emily estaba a mi lado en cada paso, o al menos eso creí yo. Eres el hombre más fuerte que conozco, Lucas, me decía mientras revisaba los planes del sistema hasta altas horas de la noche. Un día, toda esta gente que te desprecia va a darse cuenta de lo valioso que eres. Incluso mi hermano parecía cambiar su actitud cuando empecé a tener éxito. Hermano, realmente estoy orgulloso de ti, me dijo una tarde en la oficina, mientras veíamos las primeras pruebas del sistema. Cuando papá se retire, juntos vamos a hacer de Bennett Industries la mejor empresa del mundo. Todo parecía estar cambiando. Mi padre empezó a reconocer mi trabajo, ofreciéndome un puesto en la junta directiva y prometiendo que el sistema que había desarrollado sería el producto estrella de la compañía. Emily y yo estábamos a punto de comprar una casa en las afueras de Chicago y había comprado un anillo de compromiso, listo para preguntarle que se casara conmigo en el cumpleaños de mi padre. Capítulo 2. La traición que dejó nada en pie. El día del cumpleaños número 60 de mi padre, organizamos una cena en la mansión familiar. Había invitado a todos los socios importantes de la empresa y estaba a punto de presentar mi sistema revolucionario al mundo. Pero justo cuando iba a subir al escenario, mi padre tomó el micrófono y dijo algo que me dejó helado. Queridos amigos, dijo con una sonrisa en la cara. Hoy tengo una noticia importante que compartir. Después de años de trabajo, mi hijo Marcus ha desarrollado un sistema de monitoreo médico que va a cambiar la industria. Mañana presentaremos la patente y empezaremos las ventas en todo el país. Mostraron las imágenes del sistema, era exactamente el mismo que yo había desarrollado, pero con el nombre de Marcus en todos lados. Me levanté de mi asiento, indignado, pero antes de poder hablar, Emily se puso de pie y dijo, es verdad, Lucas. Marcus es el verdadero creador. Tú solo te hiciste pasar por él para intentar robarle el mérito. Mi hermano se acercó a mí con una sonrisa malévola. Lo siento, hermano. Pero tú nunca fuiste parte de esta familia. Papá siempre supo que eras un estafador, así que nos pidió que protegiéramos la empresa de ti. Entonces descubrí toda la verdad. Durante más de 2 años, Emily y Marcus habían estado juntos, robando mis diseños y presentándolos como propios. Mi padre sabía todo y los había ayudado, falsificando documentos y pagando a testigos para que dijeran que Marcus era el creador. Habían cambiado los registros de la empresa, borrado toda mi huella del proyecto y preparado un informe falso que mostraba que yo había estado intentando vender los secretos de la compañía a la competencia. Además, dijo mi padre, he cambiado mi testamento. Ahora Marcus es el único heredero de la empresa y de todo mi dinero. Tú no recibirás nada, de hecho, he presentado cargos criminales contra ti por robo de propiedad intelectual y espionaje industrial. Me echaron de la mansión como si fuera un mendigo,
mientras todos los invitados miraban con desprecio o piedad. Emily me miró con ojos fríos, sin ninguna señal de remordimiento. Nunca te quise, Lucas, dijo antes de cerrarme la puerta en la cara. Solo te usé para conseguir los diseños y asegurarme un futuro con Marcus. Pasé la noche en la cárcel, acusado de crímenes que nunca había cometido. Aunque conseguí salir bajo fianza gracias a un abogado que creyó en mi inocencia, mi vida estaba arruinada, no podía encontrar trabajo en ninguna empresa del sector, mis ahorros se acabaron pagando los gastos legales y todos los amigos que creí tener me abandonaron. Pero en esa celda fría y oscura, sentado en el suelo con las manos encadenadas, no sentí tristeza ni miedo, solo una ira fría y calculada que me llenó por completo. Decidí que no iba a pedir perdón ni a esperar que la justicia los castigara. Iba a planificar una venganza tan cruel y perfecta que ellos nunca se recuperarían, una venganza que los haría destruirse el uno al otro. Capítulo 3. El plan se va armando primero, necesité desaparecer. Cambié mi nombre a Lucas Miller, me mudé a una pequeña ciudad del estado de Wisconsin y empecé a trabajar en una tienda de electrónica mientras preparaba mi contraataque. Durante los siguientes 12 meses, reuní cada pieza de información que necesitaba, hablé con ex empleados de Bennett Industries que habían sido despedidos por Marcus, conseguí acceso a los registros financieros de la empresa y descubrí todos los secretos oscuros de mi familia. Lo primero que encontré fue que Marcus estaba desviando fondos de la empresa para mantener a varias amantes en diferentes ciudades. También descubrí que había estado vendiendo equipos médicos defectuosos a hospitales pobres, sacando provecho de la necesidad de estos centros para ganar más dinero. Mi padre sabía todo esto pero lo ignoraba, preocupándose solo por mantener la imagen de la empresa. Pero lo más importante fue descubrir que Emily no era tan feliz como parecía. Marcus la trataba como un objeto, la humillaba delante de sus amigos y le había prometido casarse con ella solo para mantenerla cerca y asegurarse de que no hablara de sus crímenes. También encontré que Emily había tenido una relación antes de conocerme con un hombre llamado Jake Morrison, que ahora trabajaba como periodista en un importante medio de comunicación de Chicago. Empecé a trabajar en cada parte del plan con precisión quirúrgica. Paso 1. La semilla de la desconfianza. Creé una cuenta de correo electrónico falsa y empecé a enviar mensajes a Marcus, haciéndole creer que Emily estaba volviendo con su ex novio Jake. Incluí fotos editadas que mostraban a Emily y Jake juntos, así como correos electrónicos falsos donde ella hablaba de dejar a Marcus y de revelar todos sus secretos a la prensa. Paso 2. Las pruebas contra Marcus. Contacté con los ex empleados de la empresa y les ofrecí dinero a cambio de que hablaran con Jake sobre los equipos médicos defectuosos. También envié documentos anónimos a la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, demostrando que Bennett Industries estaba vendiendo productos peligrosos que habían causado la muerte de varios pacientes. Paso 3. La caída de mi padre. Descubrí que mi padre había evadido impuestos durante más de 10 años, usando cuentas falsas en el extranjero para ocultar su dinero. Envié todos los documentos a la Agencia del Servicio de Impuestos Internos, IRS, y a los periódicos más importantes de la ciudad. Paso 4. La confrontación final. Preparé una cena en un restaurante exclusivo de Chicago, enviando invitaciones falsas a Marcus y Emily haciéndoles creer que el otro los había invitado para hablar de su boda. También envié una invitación a mi padre y a Jake, asegurándome de que todos llegaran al mismo tiempo. Capítulo 4. La noche en que todo se desmontó. El día acordado, me senté en una mesa oscura del rincón del restaurante, vestido con ropa nueva y con una grabadora oculta en mi bolsillo. A las 8 de la noche, Emily llegó primero, vestida de gala y con una sonrisa en la cara. 5 minutos después, apareció Marcus, pero su cara se puso roja de ira cuando la vio. ¿Qué haces aquí?, le preguntó con voz áspera. No te invité. Yo pensé que tú me habías invitado, respondió Emily, confundida. Me enviaste un mensaje diciendo que querías hablar de la boda. Justo en ese momento, llegó mi padre,
apoyándose en su bastón y con la cara más pálida que había visto nunca. Marcus, Emily, dijo con voz temblorosa. Los agentes del IRS están en la mansión. Han confiscado todo, la casa, los coches, las cuentas bancarias. Dijeron que tengo que pagar millones en impuestos atrasados y que me pueden enviar a la cárcel. Mientras ellos discutían, entró Jake Morrison, el exnovio de Emily. Cuando ella lo vio, su cara se quedó blanca como la nieve. Emily, dijo Jake con voz seria. He recibido información sobre Bennett Industries. Parece que alguien ha estado vendiendo equipos médicos defectuosos y causando muertes. También he recibido mensajes diciendo que tú sabes todo sobre esto. Marcus se volvió hacia Emily con los ojos llenos de furia. ¿Es verdad? ¿Estás colaborando con él para destruirme? No, Marcus, no es cierto, gritó ella, llorando. No sé qué está pasando. Pero entonces, Marcus vio los documentos que Jake llevaba en la mano, documentos que yo había preparado, mostrando correos electrónicos falsos donde Emily hablaba con Jake sobre los secretos de la empresa. Al verlos, perdió el control por completo. Mentirosa, gritó, sacando un revólver que llevaba oculto en su chaqueta. Te dije que si me traicionabas te mataría. Emily, asustada, cogió un cuchillo de la mesa y se defendió. En la pelea que siguió, Marcus disparó 2 veces, una que rozó el hombro de Emily, y otra que dio en el pecho de mi padre, que había intentado intervenir. Emily, desesperada, le clavó el cuchillo en el brazo a Marcus, haciendo que soltara el arma. En ese momento, entraron los policías, que yo había llamado antes de llegar al restaurante, y los agentes de la FDA. Todos fueron arrestados, Marcus por portar armas sin licencia e intento de homicidio, Emily por agresión con arma blanca, y mi padre por evasión fiscal y complicidad en la venta de productos peligrosos. Mientras los llevaban fuera del restaurante, sangrando y gritando acusaciones el uno al otro, me acerqué a Jake y le di los documentos verdaderos, los que demostraban la verdad sobre los equipos defectuosos y los desvíos de fondos. Estos son los documentos reales, le dije. Publica la historia completa. La gente tiene derecho a saber la verdad. Jake me miró con curiosidad, pero no dijo nada, sabía que era mejor no preguntar demasiado. Capítulo 5. La venganza que dejó nada en pie en las semanas siguientes, todo salió a la luz. Mi padre fue condenado a 10 años de prisión y ordenado pagar más de $20 millones en multas y restituciones. Murió 6 meses después en la cárcel de un ataque cardíaco. Marcus fue condenado a 15 años de prisión por intento de homicidio, venta de productos peligrosos y desvío de fondos. En la cárcel, fue atacado por otros reclusos a quienes sus equipos defectuosos habían matado a miembros de su familia. Quedó paralizado de la cintura para abajo y nunca volverá a caminar. Emily fue condenada a 5 años de prisión por agresión y complicidad en los crímenes de Marcus. Cuando salió de la cárcel, descubrió que nadie quería contratarla y que tenía que trabajar como limpiadora en un hospital, el mismo hospital donde sus equipos defectuosos habían causado muertes. Todos los pacientes y empleados la despreciaban y la trataban como a una criminal. Bennett Industries fue declarada en quiebra y sus activos fueron vendidos para pagar las multas y las indemnizaciones a las familias de las víctimas. El sistema que yo había desarrollado fue comprado por una empresa de tecnología ética, que me contrató como director de investigación y desarrollo usando mi nombre verdadero, ya que todas las acusaciones contra mí habían sido desestimadas gracias a los documentos que yo había presentado a la justicia. Un día, recibí una carta de Emily desde la cárcel. En ella, me pedía perdón y me decía que se daba cuenta de que yo había sido el responsable de todo, que había sido yo quien había sembrado la desconfianza entre ellos y quien había enviado todos los documentos a las autoridades. No respondí la carta, no tenía nada que decirle. También recibí una visita de Marcus en la cárcel donde estaba recluido. Estaba en una silla de ruedas, con la cara marcada por los golpes que había recibido,
y sus ojos estaban llenos de odio. ¿Por qué?, me preguntó con voz rasposa. ¿Por qué hiciste esto? Somos hermanos. No somos hermanos, le respondí con calma. Hermanos no se traicionan, no se roban el trabajo del otro y no intentan destruir su vida. Tú, él y ella decidieron jugar conmigo, y ahora han pagado el precio. Nunca más podrán hacer daño a nadie. Me levanté y me fui, dejándolo solo en la celda. No sentí alegría ni satisfacción, solo una sensación de alivio. La venganza no había curado mis heridas, pero había asegurado que aquellos que me habían hecho daño nunca volverían a hacerlo a nadie más. Capítulo 6. El nuevo camino hoy. 5 años después de esos eventos, soy uno de los líderes más respetados del sector de la tecnología médica. He creado una empresa que se dedica a desarrollar equipos accesibles y seguros para hospitales pobres, y he fundado una fundación en memoria de mi madre, la primera esposa de mi padre, que murió cuando yo era niño, para ayudar a jóvenes talentos que no tienen oportunidades. No he vuelto a tener una relación seria, la traición de Emily me dejó cicatrices que nunca sanarán completamente. Pero tengo amigos verdaderos y trabajo que me llena, trabajo que realmente hace la diferencia en la vida de las personas. A veces, cuando miro las ventajas de mi oficina en Chicago y veo la ciudad que me vio sufrir tanto, pienso en mi familia y en lo que pudo haber sido si hubieran elegido el camino correcto. Pero no me arrepiento de nada que hice. La venganza fue necesaria no solo para mí, sino para todas las personas que habrían sido víctimas de sus crímenes si no las hubiera detenido. Y aunque sé que la violencia y la manipulación no son la respuesta a nada, en mi caso no hubo otra manera. Ellos decidieron jugar con fuego, y yo les hice sentir el calor de las llamas. Suscríbete para más historias diarias.